Saludos a todos. En este video tutorial vamos a ver otra herramienta muy interesante dentro de lo que es los servicios que nos ofrece Google y nos referimos a la creación de formularios. Bien, los formularios van a ser una herramienta muy útil para recabar datos y poder analizarlos posteriormente mediante gráficas o obtener conclusiones de ellos. Bien, lo primero que debemos hacer para crear un formulario es acceder a nuestro panel de control de aplicaciones de Google. Una vez que hayamos validado, por supuesto, con una cuenta de Google, nos dirigiremos a nuestro Drive y los formularios son un tipo más de documento dentro de Drive. Yo tengo aquí una carpeta que es formularios, la voy a abrir. Ahora mismo no tengo ningún contenido y voy a crear mi primer formulario. Vamos a ir creándolo paso a paso para que veáis cómo se puede llevar a cabo. Presionamos el botón derecho y en el botón derecho nos salen una serie de opciones para crear documentos de diferente tipo de Google, pero concretamente los formularios están en la opción más. Seleccionamos la opción formulario de Google, hacemos un clic y después de unos instantes aparecerá la pantalla para la creación de formularios. Vamos a cerrar aquí. Bien. Y vamos a empezar paso a paso a la realización de un formulario sencillo. Bien, lo que vamos a hacer aquí, esto va a ser un formulario de recogida de datos sobre personas. Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, recogida de datos. Aquí vamos a dejar el mismo título que le hemos dado al formulario porque es irrelevante ahora mismo, y vamos a empezar a añadir campos. Los formularios están compuestos por campos donde el usuario va a ir introduciendo valores y esos valores van a ir luego volcados dentro del formulario y se les puede asociar incluso una hoja de cálculo para procesar esa información posteriormente. Para crear los campos tenemos una barra de control aquí en la parte derecha donde podemos introducir campos y rótulos de distintos tipos. Ahora vamos a crear un formulario bastante sencillo. Vamos a prescindir de crear secciones, etcétera. Simplemente vamos a fijarnos en los detalles básicos. Luego posteriormente se elaborará un tutorial más completo o más avanzado sobre este tema. Bien, para añadir un campo, como podemos apreciar, lo primero que nos sugiere es un campo pregunta sin título. Yo voy a pedir en este formulario nombre, apellidos, el sexo y aficiones, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a poner aquí el campo nombre de la persona que está rellenando el formulario. Como podéis ver, en ese nombre me aparece por defecto, él suele detectar el tipo de campo que es respuesta corta. En caso de que yo quisiese otro tipo de campo, podría elegir. Fijaos que hay bastantes tipos de campos diferentes. Nosotros en este formulario vamos a usar un par de ellos o tres, simplemente para que veáis cómo es la dinámica de los formularios. Bien, nosotros vamos a dejar respuesta corta, ¿vale? Tenemos que determinar si queremos que este campo sea obligatorio o no. Podemos activarlo aquí para forzar que el usuario tenga que rellenar ese campo. Posteriormente como el campo apellido es del mismo tipo, podemos duplicarlo directamente aquí. Hacemos un clic, vamos a poner aquí apellido y el campo también sería obligatorio y de respuesta corta. Vamos a añadir un tercer campo. Aquí lo tenemos y este campo va a ser sexo. Bien, en el campo sexo vamos a cambiar el tipo y vamos a decir que es varias opciones, evidentemente, pero en vez de seleccionar vamos a ver cómo se utilizaría, por ejemplo, un tipo desplegable. Bien, vamos a hacer un clic en desplegable y añadimos aquí las opciones. Vamos a poner hombre, vamos a poner aquí mujer. Bien, con esto ya tenemos el campo sexo y añadiríamos un campo más que sería, por ejemplo, aficiones, y dentro de las aficiones, pues en vez de elegir el que habíamos dicho de desplegable, en esta ocasión sí lo vamos a dejar en varias opciones. ¿Cuál es la diferencia entre desplegable y varias opciones? Bien, desplegable nos permite elegir una sola opción del conjunto, mientras que varias opciones nos permitirá marcar distintas opciones. Bien, aquí vamos a poner, por ejemplo, cine, a modo de ejemplo, deporte,
y, por ejemplo, tecnología, por poner 3 aficiones. Bien, ya tenemos nuestro formulario. Aquí, evidentemente, podríamos optar si queremos que sea obligatorio o no, igual que en este campo. De aquí vamos a ponerlos todos obligatorios, como son pocos, vamos a ponerlos todos obligatorios. Bien, y ya tenemos nuestras 4 preguntas. Hemos elegido tres tipos de campos, pero como podéis ver se pueden añadir imágenes, se pueden añadir vídeos, se pueden añadir distintas secciones al formulario, y eso lo veremos en un video tutorial posterior. Bien, ya tenemos esta opción. ¿Cómo ponemos a disposición de nuestros usuarios este formulario para que lo puedan responder? Bien, primero, como podéis ver aquí, hay una pestaña de respuestas que está disponible única y exclusivamente para el creador del formulario, una pestaña de respuestas donde ahora mismo no hay ninguna respuesta, es decir, nadie ha respondido a este formulario, evidentemente porque no lo hemos compartido con nadie. Bien, aquí en esta opción de respuestas irán saliendo todas las respuestas de nuestros usuarios, incluso con gráficas si así lo deseamos, y también es un sitio muy importante porque es donde vamos a controlar si el formulario está abierto o cerrado. Ahora mismo se aceptan respuestas. En el momento en que yo no quisiese que se aceptasen respuestas, simplemente tendría que marcar esta opción y ya quedaría bloqueado el formulario y no admitiría más respuestas. Ahora lo vamos a dejar abierto. Y lo que vamos a hacer es crear el enlace para que los usuarios puedan responder a ese formulario. Es tan sencillo como haciendo clic en enviar. Puedo enviar ese formulario por correo electrónico o puedo crear un enlace. También existe la posibilidad de incrustarlo en una página web. Eso ya es a gusto del usuario según las necesidades que tenga. Suele ser muy habitual pues generar un enlace que luego se comparta a través de programas de mensajería, correo electrónico, o colocar el enlace directo en una web. Suele ser bastante habitual. Yo voy a hacer clic en esta opción y como podéis ver aquí sale ya el enlace para compartir. Bien, este enlace es demasiado largo. Existe la posibilidad de acortar su URL o su dirección de enlace. Le hago un clic y veis aquí ya aparece más corto. Podemos copiar este enlace bien con el botón derecho o bien con la opción copiar, y de esta forma ya el formulario está disponible para los usuarios. Vamos a hacer una prueba. Vamos a entrar con otro navegador y vamos a teclear aquí la dirección que nos han suministrado, que sería esa. Hacemos un clic y después de unos instantes el formulario, como podéis ver, ya aparece listo para recoger datos. Yo voy a poner aquí Manuel Pérez, vamos a colocar aquí hombre, y aquí vamos a colocar, por ejemplo, que le gusta el cine. Le voy a dar a enviar y en teoría esa respuesta ya ha sido enviada. Bien, vamos a ver cómo está viendo los resultados el usuario, el creador del formulario. Si me vengo a su cuenta, como podéis ver, veis, yo estaba ya en la pestaña de respuestas y ya me dice que hay una respuesta. Es más, me está mostrando, como podéis ver, me está mostrando los datos, el resumen general, ¿de acuerdo? Incluso me está mostrando aquellos campos que son una característica o que se ha elegido una característica, me lo muestra con gráficas. Podéis ver que aparece hombre, mujer, y luego las aficiones. Evidentemente, como es una persona la que lo ha rellenado y es hombre, pues el 100% de las respuestas es de hombres y al 100% de personas le gusta el cine. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a enviar otra respuesta y vamos a poner aquí vamos a teclear los datos, vamos a decir que es mujer y vamos a decir que le gusta la tecnología, por ejemplo. Le vamos a dar a enviar y en teoría, si nos volvemos a nuestra área de formulario, veis, ya tenemos dos respuestas, ¿de acuerdo? Y aquí ya podéis ver cómo aparece, ¿de acuerdo? Aparecen dos opciones, dos respuestas con sus gráficas, el 50% de hombres y el 50% de mujeres, porque han contestado un hombre y una mujer, y así las estadísticas se van actualizando sobre la marcha, ¿de acuerdo? Este gráfico es susceptible de ser copiado, como podéis ver aquí, lo puedo copiar y me lo puedo llevar a cualquier documento de Drive o a otro documento como una imagen. Bien,
Como podéis haber visto anteriormente, no existe un límite de respuestas por el usuario, pero eso es debido a que no hemos configurado el usuario, no hemos configurado el formulario en todas sus posibilidades. Es decir, este formulario está totalmente abierto y permite que un usuario pueda enviar varias respuestas. Claro, en ocasiones es muy interesante que todo se haya que limitarlo a una única respuesta por usuario. Entonces, en ese caso, debemos dirigirnos dentro de nuestro formulario a la sección de configuración. Aquí lo tenemos, hacemos un clic y aquí es donde definimos algunos aspectos muy importantes del formulario, como por ejemplo recopilar direcciones de correo electrónico. Es decir, si yo hago aquí un clic, me recopilará las direcciones de correo electrónico, y en algunos casos, por ejemplo, puedo restringir, si estoy dentro de un dominio, como este es el caso, puedo restringir a que solo usuarios con cuenta en este caso, de este dominio, puedan contestar. Es decir, no podría contestar un usuario sin validarse en el dominio o sin tener, o aunque tuviese una cuenta de Gmail normal, tampoco podría rellenarlo. Si desactivo esta opción, todo el mundo podría rellenar. La opción que hemos comentado antes para limitar cuántas respuestas puede dar un usuario es esta. Si marcamos esta opción, lo que estamos obligando es que cada vez que un usuario rellene el cuestionario se tiene que validar con una cuenta de Google. De esta manera lo que se consigue es que solo hay una respuesta por cada una de las cuentas de Google que tenga un usuario. Es decir, con un correo electrónico solo se puede hacer una respuesta. Bien, una vez que limitamos nuestra configuración aquí, pues le damos guardar y ya tendremos fijadas esas limitaciones. Bien, otro aspecto importante es cuando nosotros deseamos manipular esos datos. Es decir, aquí nos ha sacado una serie de estadísticas. Podéis comprobar aquí que en la opción resumen, nos aparece aquí el apellido y curiosamente nos aparece con una gráfica. Bien, nos aparece con una gráfica porque como yo he introducido 2 veces el apellido Pérez, pues está interpretando que es una categoría de datos donde hay una serie de datos válidos y entonces lo está mostrando como una gráfica, al igual que hace con sexo y con aficiones. Bien, tenemos la opción resumen, tenemos la opción pregunta. En la opción pregunta lo que nos plantea es cada una de las entradas, como podéis ver, cada una de las entradas de un usuario, y si se presiona en la opción respuesta, pues se podría ver qué es lo que ha respondido cada uno de ellos. Bien, en esta opción vamos a volver otra vez a la opción de respuestas. Bien, tenemos también las opciones individuales, ¿de acuerdo? Las opciones individuales donde se va a ver cada una de las respuestas que ha realizado cada uno de los usuarios. Como podéis ver aquí se desplaza y podemos desplazar, por ejemplo, esta sería la ficha de los datos que ha rellenado el usuario 1 y esto serían los datos que ha rellenado el usuario 2. Bien. Por último, vamos a ver cómo podemos procesar esta información con una hoja de cálculo para hacer o para reutilizar esos datos y realizar otro tipo de análisis que no sean las gráficas básicas que nos muestra aquí en la opción de resumen. Bien, para eso simplemente tenemos que venirnos a la opción crear hoja de cálculo y si hacemos un clic podemos darle el mismo nombre y se va a guardar este dato o esta hoja de cálculo se va a guardar en la misma carpeta donde tengo almacenado el formulario. Yo le voy a decir crear y después de unos instantes, como podéis ver, ¿veis? Ya me aparecen aquí en la hoja de cálculo los datos de aquellas personas que se han registrado. Es decir, si se hiciese otro registro, pues los datos, aparte de ver los datos en lo que son la opción de respuestas, también aquí aparecerían todos los datos de las personas registradas con aquellas informaciones que se haya solicitado sobre ellas. Evidentemente esto resulta muy útil porque luego pues se pueden establecer, y esto es una cuestión ya de la hoja de cálculo, se pueden establecer filtros de datos, ¿de acuerdo?
crear un filtro donde nosotros ya pues podríamos elegir, por ejemplo, pues que me mostrase únicamente, que me mostrase las mujeres, le daría listo y entonces me mostraría las mujeres, o eliminar el filtro o hacer filtrados de distinto tipo, pero que esto ya será una cuestión a tratar en un video tutorial posterior. Bien, espero que os haya resultado útil. El formulario evidentemente se puede cerrar ya sin ningún problema porque ya está almacenado, como podéis ver, en vuestra cuenta de Google, recogida de datos y la hoja de cálculo que va recibiendo los datos. Bien, espero que os haya sido de utilidad este video tutorial.